va, profe? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Todo tranqui? Por lo menos. Feliz día. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. un día muy especial, ¿no? Vos sabés que algo que me gustaba desde chico festejar el Día del Maestro, no sé por qué. Debe ser porque la seño en esa época, las señoritas, Señorita. la señorita le decíamos, nos invitaban a la casa, esperaban a su salud. Acá también se Sí, aparte hacíamos el regalito entre todos. Claro, hacíamos una y polla. Siempre había una madre o dos que ayudaban y Sí. después era todo una cuestión de ir todos juntos a la visitarla, casa. claro. Y sí, llevarle sí. el regalo y ella Tal nos cual. preparaba gaseosa, nos hacía Tal- jugar, conocíamos la casa de la seño. Tal cual. Y que el hijo nos odiaba, por lo general, el hijo de la seño nos odiaba porque le acaparábamos toda la atención mamá. nosotros. Claro, y más aún cuando la seño nos trataba por nuestros nombres, ¿viste? Y el hijo nos miraba con odio. Ah, te sabe el nombre también. Y yo no te conozco. Bueno, es linda época de la infancia. Sin duda, sin duda. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y sí. se vive así ahora. También, en otro contexto, perdón, a lo mejor, pero... Bueno, convengamos que este año es todo en otro es contexto. todo, Sí, todo, sí. por Dios, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, hay que respetar al docente. Yo le decía esta mañana, saludamos a los docentes, les agradecemos y también hay que pedirle perdón también a muchos docentes, ¿no? Pero bueno, es un día, a ver, muy especial para todos. Igual nosotros los profes también, ya que tenemos unos cuantos años, tenemos más presente la fecha del 17 Del de septiembre, 17, claro. que es el Día del Profesor, pero bueno, ahora se ha unificado en el de Educador, el Día del Maestro, y bueno, estamos felices de festejarlo, pero tiene un sabor distinto este año para todos nosotros. Sin duda, Sí. sin duda. Bueno, aprovecho la oportunidad para mandarles un gran saludo y reconocimiento a todos los docentes de la ciudad de Brinkmann, muy especialmente a nuestro equipo de docentes del Instituto Secundario Manuel Belgrano, ¿no? Bien. Porque están haciendo un trabajo increíble, sosteniendo. Los docentes siempre estuvieron a lo largo de toda la historia, ¿no? Como otros trabajadores, ¿no? Pero Seguro. el docente es un trabajador no profesional y que no siempre ha sido reconocido como tal, ¿no? Y en este año ha demostrado tener la capacidad de reinventarse, adaptarse y sobre todo brindarse totalmente al servicio de esa vocación que está muy fuerte en cada uno de nosotros y sostener el sistema de la mejor manera que se pueda, muchas veces con las herramientas que no son las adecuadas y también, y no vengo acá a hacer aún un alegato, ¿no es cierto?, pero sentimos muchas veces que no tenemos el apoyo de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante el sistema educativo en Argentina, ¿no? Cuesta mucho luchar con Seguro, con eso, sí. sin duda, uno lo ve, la lucha que tienen los docentes, la pelea también con ciertas ideologías que muchos piensan que los docentes trabajan nomás de marzo a diciembre. Claro, son preconceptos. ¿No? Claro, sí, pero bueno, eso y ya cuando en estamos realidad es un acostumbrados. trabajo, Beto, te digo, porque hemos estado en contacto a lo largo de todo este tiempo en el programa con docentes y los veíamos trabajar y veíamos también el sacrificio, porque no solo que trabajan las 24/7, como se dice ahora, las 24 horas de los 7 días, preparando el trabajo, dándole la devolución, recibiendo el trabajo por mail o por WhatsApp de los alumnos, contactándose con ellos, dándole apoyo psicológico al mismo tiempo al alumno, sino que también dentro de su hogar, el trabajo con su familia, con sus hijos, Sí. con sus obligaciones. Tal cual. ¿No? Así que el docente de media de escuela secundaria, que es un docente que no tiene un cargo fijo, que para, digamos, tener un sueldo medianamente considerable tiene que transitar por distintas escuelas, eso también es una situación muy difícil, con lo que implica después el trabajo, es decir, cada institución le exige trabajos, están presentes con todas y cada una de las escuelas, entonces vaya mi reconocimiento, ¿no?, a todo el esfuerzo que están haciendo, que es increíble. Siempre les ha tocado al docente sostener. En el 2001, con la gran crisis que hubo, las escuelas fueron
prácticamente la única institución que sostuvo el tejido social cuando prácticamente estaba, claro, sí, estaba todo por explotar. Y bueno, y ahora, bueno, por supuesto no digo que es el docente el único laburante que sostiene todo esto, ¿no? Porque hay muchas actividades, bueno, empezando por los que están en la primera línea hoy, que son los médicos, las enfermeras, los policías, el servicio de seguridad, todos ellos están haciendo un trabajo increíble. Pero también, bueno, este es el Día del Docente y creo que era justo hacerle reconocimiento y hablar de esto. Obvio, estamos hablando y reconociéndolo en este ítems a ellos por ser hoy su día, ¿no? Pero hay muchos otros trabajadores que están haciendo un muy buen trabajo y gran trabajo. Beto, nos trajo Sarmiento este día ahora, porque nos venimos reuniendo ¿desde cuándo? A ver, desde el Día de la Bandera, 25 de mayo, 9 de julio. Venimos recorriendo el calendario anual de efemérides. Exacto, nos tocó lo de agosto con San Martín. Y vos sabés que este 11 de septiembre está en el calendario, obviamente, Sarmiento, pero como lo decíamos y lo hablábamos en una época, en una de las efemérides anteriores saltó así la chispa de Sarmiento, ¿no? Como que es, como decíamos recién, es amado y querido, amado y odiado al mismo tiempo por sectores, por el tema político. La parte política de Sarmiento, ¿no es cierto? Y uno estaba en la duda, en la dicotomía, porque uno lo pone a Belgrano, a San Martín, que son próceres, y uno dice la palabra prócer, y bueno, y entra a buscar en el casillero de las figuritas que coleccionábamos desde el Villiquen, y aparecía Sarmiento, y después salta todo esto cuando uno va conociendo su historia, su lado B, como es el tema que nos trata hoy. ¿Qué se necesita para llegar a ser prócer? ¿Qué necesita una persona, un humano, un ser para llegar a ser prócer de un país? Bueno, yo creo que hay que partir del tema de por qué tenemos esta cuestión de a nuestros hombres destacados a lo largo de la historia, los pusimos en una especie de panteón de superhéroes, algunos, próceres, padres fundadores, y los otros que son como los intermedios y en el panteón de los malos, ¿no? Entonces tenemos de alguna manera distribuido todo eso. Eso tiene que ver en realidad, y te respondo rápido a la pregunta, tiene que ver con una concepción que se originó allá en los principios del origen del Estado argentino, es decir, se buscaba siempre modelos que sirvan para las sociedades nuevas, para las nuevas generaciones, perdón, como modelos a seguir. Entonces ahí pusimos en el bronce a San Martín, a Belgrano, ¿viste? Tipos intachables, excelentes hombres, o sea, no tenían, ni se despeinaban. Claro. Y después los otros. No, Sarmiento tampoco. Claro, bueno. En un momento tuvo un pelo. Sí, dale. Pero en realidad tiene que ver con ese objetivo. Es decir, se buscaba como modelos, ejemplos de hombres en la sociedad y que las generaciones nuevas debían seguir para tener una sociedad mejor. Pero también caemos en la injusticia, ¿no es cierto? Porque ni una cosa ni la otra, ni quien los intachables eran tan así, ni les empezamos a sacar el bronce y a humanizarlos un poco más, a San Martín, a Belgrano, y de pronto aparece un hombre como Sarmiento, que tiene esta particularidad, ¿viste? Sarmiento es un hombre que se ha destacado y está reconocido a nivel del continente americano por toda su labor en pos de la educación. Pero también, ¿por qué entró en esta fase de no tener el bronce como, por ejemplo, el padre de la patria, que es San Martín según Bartolomé Mitre, o el santo de la espada, ¿viste? Entonces, ponemos en un orden de santo, padre, claro. Diosificamos todo en la Argentina. Claro, Belgrano una vez dijo, me conformé, en vez de ser un padre de la patria, ser un buen hijo de la patria. Sí, gran frase. Claro, entonces yo creo que es inmerecido tanto una cosa como la otra. Sí. Siempre tratamos de buscar que se los pueda conocer, conocer su trayectoria a lo largo y por qué quedaron en la historia argentina estos hombres, pero sobre todo con un sentido bien humano, es decir, conocer a la persona, porque eran tipos de carne y hueso, apasionados, bueno, un apasionado, un cabrón,
porque si, con todo respeto lo digo, pero para Sí, que sí, se sí. entienda, era justamente este hombre, ¿no? Sarmiento. Sarmiento, que, Era de fácil enojarse, claro, che. yo te pregunto, ¿quién era Faustino Valentín Quiroga? Faustino Valentín Quiroga. ¿El caudillo? No, No, nada. no, No, ese es Facundo. claro. Este, No, te agrego una palabra más, Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. bueno, Domingo Faustino Sarmiento. Domingo él. Claro, ese era su nombre, tal cual figura en su partida de nacimiento. ¿Y por qué se cambió? Después se cambió el nombre, no se sabe bien por qué, él adopta el nombre de Domingo y queda Domingo Faustino Sarmiento. La misma familia también lo llamaba de esa manera, ¿no? Ah, mirá. Pero bueno, es una particularidad de la historia de este hombre. Sí, sí, sí. Ese era su nombre real con el cual fue bautizado. Una personalidad enorme porque hasta Sí, cambiarse el nombre. Porque Sí, yo me era quiero- un hombre. Y aparte, yo creo que, mira, en el caso de Sarmiento, por ahí, como vos decías, son esas personas que, amados o odiados, no tienen término medio, ¿verdad? Pero también creo que tiene que ver con esta cuestión de que nos quedamos con las frases que los definen para amarlo o odiarlo y nada más. Es decir, Claro. nos dedicamos a estudiarlo un poco Claro. más y a leer un poco más Sí. y sobre todo a contextualizar a esta figura, a este hombre, en la época que le tocó vivir. Por supuesto que fue responsable de sus actos, porque era un hombre que tomó decisiones, algunas muy duras, muy difíciles, y algunas buenas y otras malas. Pero también siempre hay que tratar de contextualizarlo, es decir, llevar a este hombre a la época en la que estaba viviendo, ¿verdad? Y en pos de eso entender cuáles eran las corrientes ideológicas del momento, a las cuales él adhirió a algunas y otras directamente no las consideraba y hasta las combatía, ¿verdad? Muchas veces en la Argentina tenemos esta tendencia que yo creo particularmente, y arriesgo una opinión personal, de los años 60 y 70 del siglo XX, tratamos de traer a nuestros hombres de la historia y encasillarlos en la ideología de los 60 y de los 70. Ah, bien, entiendo. ¿Entendés? Entiendo. Entonces, Sí, sí, entiendo dónde va. y ahí les quitamos, o lo ponemos en la derecha y la izquierda. Eso era, claro. eso. Por eso yo decía, cuando lo Entonces ahí les presentaba, quitamos todo rigor histórico. por eso yo decía que cuando lo presentaba, que Sarmiento vendría a ser como la grieta también. Y- parte de una grieta Claro, es sí, Sarmiento, yo, en cuanto a la ideología a ver, política. yo diría que más que todo en el análisis que hacen algunos, lo ponen en ese... Bien. y me parece que es injusto, o sea, el tipo, el hombre era un... Si hay algo que me parece que hay que reconocerle a Sarmiento, es firme en sus convicciones. ¿Viste? En el sentido de que yo lo he dicho también por otros hombres de la historia argentina. Muchos juran ante Dios y estos santos evangelios, ¿viste? Defender la patria y bla, 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 bla. Y después el bagaje ideológico que tienen cuando se sentaron en el sillón de Rivadavia, ¡pum!, lo cambiaron totalmente. Este hombre no. Vos podés estar de acuerdo o no con parte de su trayectoria política, militar, porque también fue militar, por su concepción ideológica, por su manera de mirar cómo era el sistema educativo que había que crear en Argentina, pero el tipo, él decía, desde el principio al fin, dijo siempre lo mismo y lo llevó adelante. Que me parece que eso es un valor en sí mismo que debe ser considerado en la figura de Sarmiento. Luego, podés estar de acuerdo o no, ¿verdad? Pero bueno, Sarmiento, una gran virtud de Sarmiento fue un hombre, por ejemplo, que nace en la pobreza absoluta, un barrio muy pobre de San Juan, y que permanentemente por su interés, por su esfuerzo, fue un autodidacta de principio a fin. De hecho, no tiene títulos, apenas que tiene un título primario y no se formó ni en ninguna escuela determinada de las grandes ciudades y luego en alguna facultad, no pudo, incluso quiso ingresar al que hoy sería el Colegio Nacional de Buenos Aires con una beca y no entró. ¿Por qué? Porque en esa época y ahora no sé si no es lo mismo, necesitaba tener cierta influencia política, cierto gancho o un apellido determinado. Y no calificó en función de eso y no pudo entrar. Más allá de eso, él era un hombre que aprendió 3 idiomas por autodidacta, es decir, porque alguien lo ayudó o porque por su interés constante en la lectura. Seguro. Entonces eso lo marca también. Y un hombre formado en su época, es decir, él le tocó, por ejemplo, una época muy difícil de la vida de la organización de la Argentina, que fue ya post
Guerra de la Independencia, donde ahí se destaca la figura de San Martín y Belgrano, y a ella le tocó la guerra interna, la guerra civil, el enfrentamiento de unitario y federal, y él toma partido por una de esas dos facciones, que no eran partidos políticos todavía, y su enemistad con una figura muy fuerte de la época, que era Rosas, se va a exiliar, va a ser perseguido políticamente. Paréntesis. Claro. Era Rosas versus Sarmiento, era Tommy Hens y Martín Soldano, una cosa. Mano de piedra Durán y Tommy Hens llevándolo al boxeo. Dos cabrones, dos tipos con un pensamiento muy fuerte. Le tocó la época en que el hombre fuerte de las Provincias Unidas, porque todavía no era el Estado argentino, era Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era un virtual presidente con las, por ejemplo, atribuciones de manejar las relaciones exteriores en nombre de todas las provincias. Por lo tanto, en la práctica era como una especie de presidente. Y todo aquel que no estaba de acuerdo mucho con el accionar de Rosas era perseguido políticamente. Y bueno, Sarmiento, fiel a su estilo, era un hombre que no se quedaba callado, con su pluma escribía, y bueno, cuando él conoce a Facundo Quiroga va a quedar impresionado con la figura de Facundo Quiroga, pero es decir, tiene una cuestión de amor y odio con Facundo, porque no está de acuerdo con la ideología de Facundo, pero sí con la personalidad que tiene, claro. Pero escribe un libro que habla sobre Facundo, pero en realidad ese libro es todo un alegato en contra de Rosas, y Rosas nunca se lo perdonó, entonces va a ser perseguido políticamente, y ahí es donde se exilia en Chile, donde supuestamente escribe esa frase en el cruce de la cordillera, las ideas, bárbaros, las ideas no se matan. No se sabe si realmente lo escribió, pero a ver, en la lectura de sus escritos y de sus artículos periodísticos, claramente defendía esa postura, ¿no? Es decir, la libertad de expresión y todo, cosa que después él era muy contradictorio, ¿no? Cosa que después cuando él está en el poder no la respeta mucho tampoco. Y ahí en Chile, que ahí va a desarrollar una vida política muy importante, periodística, y va a tomar contacto con... ¿Cuántos años estuvo en Chile? Y en más de 10 años estuvo. Después va a ingresar, va a volver, según las vicisitudes que se dan en la Argentina, puede ingresar o se tiene que ir. ¿No es cierto? Pero bueno, ahí, ya en aquella época había vicisitudes. Bueno, la organización del Estado argentino, como tal lo conocemos nosotros, demandó desde 1816 que se declara independencia, recién a 1860 que se logra con la reforma de la Constitución Nacional dar origen al Estado argentino, que ahí es donde pasa el protagonista justamente Sarmiento. Quiero decir esto, en su periodo en el que está en Chile, él toma contacto y va a ser funcionario del gobierno chileno, por eso es muy reconocido en la República de Chile, y uno de los presidentes de la República de Chile lo va a enviar por el mundo para que se instruya y se empape de los sistemas educativos, y ahí va a recorrer Estados Unidos, Europa, va a estar en distintas partes, y él se va a empapar de todo eso y queda, digamos, impresionado con dos cosas. Con Inglaterra, porque bueno, Inglaterra era la primera potencia del mundo en ese momento, Londres, con su capital del imperio, con su sistema de organización, y con Estados Unidos, con el sistema industrial. Y entonces él toma todo eso, hace como una especie de combo, y apunta a la organización del Estado argentino orientado a lo que él llama la civilización. Por eso escribe ese libro famoso, habla de la civilización o barbarie. Él consideraba en su concepción que las Provincias Unidas, como estaban, que venían de la herencia hispánica, habían quedado enormemente atrasadas con el mundo que él les tocaba vivir. Entonces, cuando le toca el turno político a su grupo político, él va a ser protagonista de las tres presidencias. Todas son históricas, pero en historia se las reconoce como las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que son de 1860 a 1880, donde se organiza el Estado argentino tal cual lo conocemos hoy. Es decir, con la sanción de la Constitución se dio el marco legal en 1853 y la reforma en 1860. Pero eso era un papel, una ley escrita, había que llevarla a la práctica, había que organizar a las Provincias Unidas en un Estado, la República Argentina. Y recién es ahí, a partir de 1860, 1880, que nace el Estado argentino y se sientan las bases reales
de la organización del Estado. Por ejemplo, creando el sistema económico argentino, la organización administrativa, lo que se llama la burocracia estatal, y una de las cosas que va a hacer Sarmiento es crear básicamente el sistema educativo argentino. Él va a ser quien, ya no siendo presidente, va como senador, va a promover la sanción de la ley 1420, la primera ley de educación argentina que fue ejemplo en el mundo, sobre todo en América Latina, por un sistema de organización donde por primera vez un Estado se impone la obligación de que la escuela sea obligatoria e igualitaria para todos los chicos de la primaria. Antes solo se podían instruir algunos si tenían recursos económicos, y otros estaban destinados a ser analfabetos toda la vida. Y eso va a ocurrir en el gobierno de Roca, 1880 en adelante. Él es parte de esta organización política que promueve, pero no solo el sistema educativo, pero él no solo se va a quedar con esta cuestión de promover el sistema educativo, sino también de buscar que la Argentina se industrialice, siguiendo el modelo norteamericano. Claro. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Estados Unidos vivió una guerra civil donde gana el norte, la guerra civil la gana el norte industrializado sobre el sur más terrateniente. Y se industrializa y despega Estados Unidos. Empieza su despegue. Él quiere hacer lo mismo acá en Argentina, pero acá había sucedido todo al revés. Es decir, la guerra civil que se va a dar en Argentina termina este proceso con el triunfo de los terratenientes. Claro. De lo que hoy se conoce como, bien entendida, la oligarquía terrateniente vacuna. Entonces, él, que estaba dentro de ese grupo, era un liberal, pero no conservador, se va a enfrentar, dentro de ese mismo grupo, se va a enfrentar con el grupo que estaba de acuerdo con el sistema educativo que él promovía, Roca, presidente, sí, pero no estaba de acuerdo con la industrialización, porque iba en contra de los intereses económicos de su clase. Si no les convenía. De su clase, ¿te das cuenta? Por eso también por ahí va a chocar. Pero, a ver, él quería trasladar modelos de los países más avanzados a traerlo aquí a la Argentina. Era un hombre liberal, también ilustrado, con un sentido también muy de la época, digamos, ser ilustrado en ese sentido de que bastante despótico también. ¿Por qué? Porque se consideraban que eran que la población debía ser educada, pero educada en el sentido de que yo entiendo que debe ser educada. Entonces el Estado imponía desde arriba hacia abajo. No sé si me explico. Entonces por ahí, bueno, yo considero que las generaciones tienen que educarse en esto. Por lo cual termino, y ahí es donde viene la crítica muchas veces hacia Sarmiento, en vez de hacer un modelo inclusivo, termina siendo un modelo que obliga a incluirte, y el que no está de acuerdo queda excluido. Y ahí es donde queda excluido. Muy autoritario. Y en algunos aspectos sí, pero era el pensamiento de la época, ¿no? Claro. Traer ese pensamiento a la actualidad sería imposible y sería rechazado, pero en esa época era el pensamiento. Entonces ahí van a quedar excluidos el indio y el gaucho. Claro. Pero también es contradictorio en ese sentido, porque él quería un gaucho disciplinado, porque después la escuela obligatoria primaria es para los gauchos también. ¿Me entendés? Bien. Entonces, es un hombre que se ha destacado en la historia argentina y es fascinante poder leerlo. Seguro. Y despierta estas cuestiones constantemente. Claro, ¿no? es un personaje que hay mucho por descubrir, porque tiene las dos facetas. No es la única faceta del Inmaculado, como otros próceres, sino que tiene esta parte humanizada, se le ve la parte humana al prócer o a la personalidad patriota de Sarmiento, que muchas veces hay controversias, ¿no? Todavía en el día de hoy. Un hombre, por ejemplo, que luchó contra estructuras impuestas desde muchísimos años. Por ejemplo, con la ley el 1420 que él va a promover, que insisto que fueron sancionadas el gobierno de Julio Argentino Roca, Roca y él se van a enfrentar con la Iglesia Católica. Inclusive el Estado argentino va a romper relaciones con el Vaticano y van a expulsar al nuncio apostólico que estaba aquí en Argentina, lo expulsan. Y durante un tiempo Argentina había roto relaciones con el Vaticano, con todo lo que significa políticamente eso. Si esto ocurriera hoy, imagínate lo que fue en aquella época todavía, donde era un país netamente católico en aquella época.
Pero bueno, tenía esas características, ¿no? Bueno, aparte un gran literato, un hombre que escribía de una manera increíble, por eso yo sostengo lo que otros historiadores también plantean. Muchas veces nos quedamos con los eslogans que algunos inventaron o dijeron o se quedaron con una partecita y no profundizamos un poco en conocer quién fue el hombre. Después sacás las conclusiones que a vos te parecen. Otra particularidad de Sarmiento, que era masón, una característica de todos los hombres de aquella época. De aquella época, ¿no? Sí, mucha sí, masonería había. Mucha, en toda América, en América Latina, en América del Norte. E inclusive él llega a tener el grado de gran maestre en una de las logias, que como el grado máximo, con lo cual en las logias son sistemas de hermandad, y él cuando está en Estados Unidos, el vicepresidente de Lincoln también era masón, y por lo tanto bueno, eran amigos personales, por lo cual eso le permite a él también tomar contacto con el sistema político, económico norteamericano, y va a quedar bueno, prendido de esa idea y quiere fervientemente instalarla en Argentina. De hecho, se trae a la Argentina una cantidad de docentes, de maestras, para que vayan formando a las futuras maestras argentinas. Una cosa media rara, que algunos le critican, es decir, maestras anglosajonas que vienen a formar a las maestras argentinas. Claro, seguro. Bueno, y si estuviera real de aquella época, en los chismes diría que una de las maestras era amante de Sarmiento. Mirá. Pero bueno, esos son parte de los chismes de la época. Así es, como los chismes de la época, se dice que también era muy mal hablado. Según algunos. Cabrón. Sí, sí. Decía muchas malas palabras. Se enojaba bastante, Bueno, uno ya lo ve en la foto y ya le da miedo, ¿no? Claro, siempre enojado. Bueno, hay una anécdota de un discurso que él da en el Congreso de la Nación, y empieza a dar lectura al discurso, y en un momento nombra al literato inglés y él dice Shakespeare. Claro. Y entonces un opositor jocosamente y se le burla, le dice Shakespeare. Así, Shakespeare. Entonces agarró y empezó a leer todo el discurso en inglés. En inglés. Claro, como una manera de decir, bueno, así soy Beto, para ir cerrando, porque me están diciendo que ya está llegando el vicegobernador para el acto en Porteña. Bien. Hay muchas cosas por saber. ¿La historia la escriben los que saben o depende de los que la escriben? Uno se mete la ideología al próximo. Sí, siempre hay un poco de subjetividad en los escritores. Bueno, lo bueno, si te interesa la historia, es tratar de bucear en distintas corrientes, y después, bueno, cada uno sacará la conclusión. Lo malo sería que digamos que escondamos la verdad, el rigor histórico sobre una corriente ideológica que a lo mejor la tergiversa, ¿no? Y estamos a lo mejor siendo injustos con una persona. Lo que yo considero fundamental de Sarmiento, un hombre muy fiel a sus convicciones, coherente con su pensamiento, podía estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero que hizo muchísimo por la modernización de la Argentina. Tuvo cosas negativas, seguro. Nos vemos más adelante. Gracias. Se viene la vuelta obligado la próxima, yo creo, ¿no? Claro, bueno, ahí vamos a hablar de Rosas también. Dale. Ahí sí. Beto, como siempre, un